Bueno, pues esta ya es por fin la última parte de DAOs. Hoy voy a crear la clase maestra que tiene los DAOs y que te devuelve cada DAO particular, el de alumno, el de asignatura y todo eso. Pero antes de nada había dejado un asunto pendiente porque os había contado que era un bug el hecho de que tú a la operación insertar la tengas que proporcionar el ID. ¿Qué demonios? ¿Por qué querrías proporcionar el ID si el ID te lo proporciona la base de datos? No tiene ningún sentido. Así que me he estado fijando en el método, en la clase PrepareStatement, y me he dado cuenta que hay un método del que no se ha hablado hasta ahora, y es que cuando tú haces un insert en la base de datos, puedes dejar que el propio PrepareStatement te diga cuáles son los IDs que ha generado. Es decir, yo podría quitar el del insert, de hecho lo voy a hacer, el campo ID alumno, de modo que tú solamente introduzcas nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Si habéis utilizado alguna vez MySQL, sabréis que cuando se hace esto, si no le proporcionáis el ID y el ID tiene autoincrement, automáticamente, como su propio nombre indica, se va a autoincrementar el ID y le va a poner uno nuevo. Por ejemplo, si el siguiente número es el 50, pues se le dará, y luego al siguiente el 51 y así. Pero todo esto se hace automáticamente, sin intervención nuestra, por eso es automático, como su propio nombre indica. Al haber hecho esto, una de las cosas que tengo que hacer es quitar también la línea del ID, de modo que ya solamente tenga 3 instrucciones a meter, la de setString, setDate, y para poner básicamente el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento y todo eso. Y ahora lo que puedo hacer es, si esto es importante, llamar a un método que tiene stat, que es getGenerated_keys, ¿de acuerdo? Y este es un result set que contiene las claves que se han generado. Lo que tengo que hacer básicamente es utilizar este result set para extraer la clave, y la clave siempre va a estar en la posición 1 de este result set, de modo que yo lo que voy a hacer aquí es que si hay un next, en caso de que no, pues será algún error, tengo que tengo que sacar el long que habrá en la columna 1. Este será mi ID. Se lo puedo poner ya directamente a mi alumno. Si consigo escribirlo bien, el autocomplementado de NetBeans, ya he dicho alguna vez que deja mucho que desear. Y con esto básicamente le puedo extraer el ID, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora lo que tendría que hacer sí que sí es sacar esto para poder hacerle un close, perdón. Y decir, si esto ya lo habéis visto mucho, de hecho lo voy a hacer un copy pega porque es que me parece un poco absurdo tener que escribirlo de nuevo. Me habéis comentado que esto sí, que lo podéis meter dentro de alguna función común para no tener que escribir esto muchísimas veces. Es cierto, obviamente lo podéis hacer, pero bueno, yo en este caso no lo he preferido hacer así, pero cuanto menos tengáis que escribir y más se puede automatizar, la verdad es que mejor. Antes de continuar, simplemente voy a probar que esto funciona básicamente. Entonces lo que voy a hacer es crear un alumno nuevo y le vamos a llamar, por ejemplo, Pepito Pérez. Vamos a hacer que nazca el 1 de enero de 1999, como de costumbre, y le voy a insertar en mi base de datos. Y ahora puedo, por ejemplo, determinar que el alumno se ha generado con ID alumno nuevo.getID. Vale, simplemente una pequeña comprobación para asegurarme que esto funciona, no querría dejarlo bugueado, la verdad. Y se me ha puesto a actualizar el Maven, espero que no me dé muchísimos problemas, no sería lo deseable, sobre todo por el ruido que monta, la verdad. ¿Veis? El alumno se genera con el ID 51 porque 51 es el siguiente ID que queda disponible en la base de datos. Eso significa que primero seguramente habrá algún 50 o a lo mejor lo habré borrado. No lo sé, la verdad, pero el caso es que el 51 era el siguiente número que quedaba libre y por eso es el que ha utilizado. Si yo miro cómo está mi tabla ahora mismo, tengo... sí, 50 estaba ocupado por Pepito Pérez, irónicamente. ¿Por qué el año de nacimiento es 3899? No lo sé, supongo que porque estoy utilizando mal el date, cosa que tiene sentido porque aquí me está diciendo que no lo estoy haciendo bien. Me da igual cómo lo está haciendo, la verdad. Vamos con el meollo del vídeo de hoy, la verdad, cómo podemos hacer para generar una clase que nos proporcione automáticamente esos DAOs. Lo que voy a hacer en primer lugar es crear una interfaz como de costumbre para tenerlo todo organizado y luego voy a crear la clase propia. Realmente yo lo único que estoy pidiendo es un manager, por ejemplo un DAO manager, que me permita acceder a los distintos DAOs de mi aplicación, de modo que yo pueda hacer, por ejemplo, un alumno DAO get alumno DAO,
o una asignatura DAO get asignatura DAO, o un matrícula DAO get matrícula DAO, o un profesor DAO get profesor DAO, ¿vale? Como veis, tampoco estoy pidiendo mucho, simplemente una forma centralizada de poder decir, oye, dame el DAO de alumno, el de asignatura, el de matrícula y el de profesor. Y hecho esto, ya puedo crear mi auténtica implementación, y mi implementación va a ser un MySQL DAO Manager. Y aquí es donde van a venir los patrones, porque como os he comentado en anteriores vídeos, no me interesa tener por ahí DAOs sueltos, así que me interesa, ser posible, utilizar Singleton para no tener por ahí más de un DAO, porque no tiene ningún tipo de sentido. Una de las primeras cosas que tengo que hacer es la conexión, que de momento se la voy a pasar como parámetro, ya veré luego cómo se lo creo, si hace falta. Bueno, de hecho podría hacer que se cree directamente. Puede hacer username, password, database. Y hombre, podría hacerte el detalle de crearte la conexión automáticamente. Quiero decir, ¿quién mejor que yo, que ya soy la propia base de datos, como para saber estas cosas? Bueno, luego haré un método para cerrar la base de datos, porque si no tampoco es plan, pero podría hacer, por ejemplo, que con sea driver manager, se llamaba get connection, y esto era JDBC, MySQL, local. Bueno, voy a poner también el host, porque oye, ¿por qué no? Tampoco es plan de ponernos a montar ahora como una especie de framework, no tiene ningún sentido, pero bueno, que tiro aquí mi SQL exception, aquí sí que es legal, porque es después de todo el DAO Manager de tipo MySQL. Y ahora sí me pongo con lo chungo. Tengo que crearme un alumno DAO, que va a ser por el momento null. Un profesor DAO, que va a ser por el momento null. Matrícula DAO, que va a ser por el momento null. Y ¿cuál era la otra? Asignatura DAO, que va a ser inicialmente null. Todo es null. Y la gracia de esto está en que ahora, cuando haga que esto implemente a los métodos o sea, que implemente la interfaz de DAO Manager, tal que así, me va a obligar a implementar los métodos que son los que van a tener que verdaderamente obtenerte estos DAOs. Entonces aquí lo que tengo que hacer es una especie de patrón para construirlos, un patrón singleton, de modo que si alumnos es igual a null, pues te lo creo, alumnos es nuevo MySQL alumno DAO. Como veis, la conexión se pasa por aquí, o sea que ahí es donde estaba el secreto. Y de forma parecida, pues te digo, if asignaturas es igual que null, pues asignaturas es nuevo MySQL asignatura DAO. O similarmente, if matrículas es igual a null, pues matrículas es nueva MySQL matrícula DAO. Y esto está cascando porque no los tengo implementados aún, es cierto. Es lo que voy a hacer ahora después, que además os dije que lo iba a hacer fuera de cámara porque no había interés a lo mejor, pero bueno, por si acaso, pues yo lo voy a dejar grabando mientras lo hago, así lo hago pues por si alguien tiene interés en verlo, pero vaya, que si no, pues el siguiente vídeo con número de esta serie pues ya será con esto implementado. Y profesores es nuevo MySQL profesores DAO. Vale, por el momento, para que no se me queje, lo que voy a hacer es, bueno, llamarlo profesor, si acaso. Pero lo que voy a hacer es crear unos constructores vacíos que no hagan nada, simplemente pues, para que no se me queje. Y con esto ya lo tendría, ¿vale? Voy a hacer una prueba para comprobar de nuevo que esto furula. Así que voy a hacer un main. DAO Manager, localhost, ejemplo y escuela. Y ahora lo que voy a hacer es obtener la lista de alumnos, pues como man.getAlumnoDAO.obtener todos. Y ahora intento imprimir todos los alumnos. Y si lo ejecuto, suponiendo que compile, ¿qué pasa ahora? ¿Qué ocurre? Bueno, no entiendo exactamente lo que le ocurre. Es lo de siempre. O sea, hay veces...
En serio, de verdad. Hay veces que a NetBeans se le va muchísimo la olla con esto y me obliga a reiniciarlo, y lo voy a dejar abriendo porque es que me jode mucho que lo haga, la verdad, porque no tiene, o sea, no es normal que yo tenga que reiniciarlo o sea, por algo que no he hecho, a lo mejor algo que sí estoy haciendo pero que no me lo quiere decir. Y es muy frustrante a veces, la verdad. ¿Veis? O sea, esto antes no estaban estos errores y ahora sí están. Y no entiendo por qué sigue fallando. Porque tengo que guardar a lo mejor los DAOs. Soy un poco tonto a veces, ¿eh? Era eso, tenía que guardar los DAOs. En fin, se me está alargando esto como de costumbre. Siempre se me alargan los vídeos, no sé cómo lo hago. El caso, voy a ejecutar esto y ya me lo hace prácticamente. O sea, con este manager, que yo ya lo puedo yo decorar como me apetezca, a lo mejor no me interesa pasarle estos parámetros, a lo mejor lo quiero controlar un poco, yo puedo de alguna manera tener cierto control sobre los DAOs, ¿vale? El hecho de utilizar una implementación de una interfaz me permite que si yo quiero cambiar mi base de datos por una base de datos que utilice PostgreSQL o por una que use H2, o incluso quiero abandonar las bases de datos y pasarme a ArrayLists o a HashMaps, pues puedo hacerlo sin ningún tipo de problema y todo funcionará correctamente. En el siguiente vídeo, como digo, estarán implementados los demás DAOs, así que ya me pondré a hacer algo que por favor no serán DAOs. Seguramente ya me pondré a diseñar la estructura de la aplicación gráfica para que podamos visualizar los campos y crear las tablas y todo eso, y ya podamos pues agregar las operaciones para insertar nuevos elementos o todo eso. Pero eso lo veremos en siguientes partes. De momento lo vamos a dejar por aquí. Un saludo y hasta luego.